Muy bien, jóvenes. Vamos a sintetizar la sesión que tuvimos el lunes, en la cual partimos de recordar lo siguiente. En física, por el momento estamos hablando de dos tipos de cantidades. Cantidades escalares o cantidades vectoriales. Las cantidades escalares, recordamos, no requieren una dirección para identificarlas. Una cantidad escalar es, por ejemplo, la masa de un objeto, o la altura de una persona o de un edificio, la densidad de una sustancia. Solamente necesitamos un número y tenemos las unidades dadas por la naturaleza física de ese parámetro. Cuando nos enfrentamos a cantidades vectoriales, o cuando las utilizamos, más bien cuando las podemos utilizar, es cuando tenemos cantidades físicas que requieren, además de un número, es decir, una magnitud, requieren que identifiquemos una dirección o sentido. Consideren el movimiento en una dimensión. Este movimiento en una dimensión no necesariamente es a lo largo del eje horizontal, como en el caso de un vehículo en movimiento, sino también podría ser a lo largo de una dirección vertical, como en el caso de un movimiento en caída libre, o cuando aventamos un objeto hacia arriba y después vemos su caída. Si tenemos, sin embargo, dos o más dimensiones, dos o tres dimensiones espaciales, por ejemplo, requerimos entonces identificar en general pues una dirección y un sentido. Para esto utilizamos la notación conocida a través de una letra asociada a nuestra cantidad física y una flecha arriba de ella. Esto lo identificamos como un vector. Ahora, sabemos que el vector debe tener una magnitud, que es un número escalar, es un número real, por ejemplo, y su dirección. En este caso, la notación que utilizamos es la notación de un vector unitario, el cual reconocemos porque en lugar de tener una flecha, tiene un sombrero arriba. El vector dirección no nos está agregando ni magnitud ni unidades a nuestra cantidad física. Nos está solamente diciendo cuál es precisamente la dirección y sentido de esta cantidad física. La magnitud nos va a indicar cuál es precisamente el tamaño de este parámetro y las unidades pues las tendremos dadas por la naturaleza de esta cantidad. Por ejemplo, en este caso estoy utilizando una R que típicamente la asociamos con un vector de posición. Pueden considerarlo de esa manera. Y vamos a ver el siguiente ejemplo para recordar todo lo que involucra esta notación. Consideremos un sistema en dos dimensiones. Un plano cartesiano que nos sirve como sistema de referencia, un plano cartesiano con eje horizontal al que típicamente denotamos X y un eje vertical al que típicamente denotamos como Y. Un ejemplo de un vector es el vector 3,4. Esta expresión del vector es la representación coordenada, porque tenemos precisamente la coordenada en X, que es 3 unidades, y la coordenada en Y, que son 4 unidades. También sabemos que podemos escribir este vector utilizando una combinación lineal de vectores unitarios. Aquí tenemos el vector Y, que es unitario porque conocemos esta notación con sombrero, y el vector J, vector unitario. Recordemos, el vector Y es el vector que nos indica la dirección horizontal y el sentido hacia la derecha, típicamente. El vector J nos indica la dirección vertical y el sentido de crecimiento, el sentido positivo hacia arriba. Así es que tenemos precisamente 3 unidades en la dirección horizontal y 4 unidades en la dirección vertical. Muy bien. Si queremos escribir este vector ahora utilizando la notación que tenemos descrita aquí, necesitamos conocer la magnitud de este vector.
y conocer cuál es su dirección. Para conocer su dirección necesitamos construir el vector unitario asociado a este vector original. Esto lo hacemos tomando nuestro vector original y escalándolo. Lo escalamos porque lo que sabemos es que por definición el vector unitario tiene como magnitud 1. Su dirección, pues procederemos a encontrarla, pero su magnitud siempre debe ser 1, que es, por ejemplo, el caso del vector y del vector j. Bueno, tenemos que escalar entonces este vector. Vamos a conocer, lo hacemos en términos de su magnitud. Lo tenemos que dividir este vector o multiplicar por el factor 1 entre su magnitud. Vamos a calcular la magnitud, la cual sabemos que calculamos como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. La componente horizontal es 3 unidades al cuadrado, 9. La componente vertical es 4 unidades al cuadrado, 16. La suma, 9 más 16, 25. Y la raíz de 25 nos da 5 unidades. Así es que nuestro vector unitario lo escribimos como nuestro vector original por un factor de escalamiento. Recuerden que escalar un objeto inicialmente significa cambiar su magnitud por un factor. Nosotros queremos siempre cambiar esa magnitud por el factor que sea necesario, de tal manera que el vector tenga una magnitud de exactamente 1. Que si ustedes lo verifican, aquí podemos dividir cada coordenada entre este factor. Esto es una propiedad de esta operación, la operación de un vector por un escalar. El escalamiento tiene que ser homogéneo, es decir, no podemos escalar solo en X y olvidarnos de Y. No podemos escalar solo Y y olvidarnos de X. Tenemos que escalar ambas dimensiones por el mismo factor. Así es que multiplicamos este escalar por nuestro vector y tenemos entonces que nuestro vector unitario es 3/5, 4/5. Este vector nos va a indicar la dirección y sentido del vector original. Ahora, finalmente, de acuerdo a esta notación inicial, nuestro vector original, ahora en términos de magnitud y dirección de manera bastante explícita, nos queda como una magnitud de 5 unidades y una dirección y sentido dada, expresada, en términos de este vector unitario que acabamos de calcular. Ok. Bueno, un vector puede cambiar debido a dos razones. O podemos cambiar su magnitud, es decir, modificamos bueno, el vector si lo extendemos o lo contraemos, su magnitud va a cambiar. Pero su dirección puede ser la misma, se puede mantener. Otra forma de cambiar un vector es cambiar su dirección o su sentido. Podemos revertir el sentido o podemos cambiar totalmente la dirección de este. Vamos a analizar esta situación en términos de lo que es el cambio a través de la derivada de este vector. Vamos a calcular la derivada de nuestro vector de posición que estamos considerando aquí ahora, que este vector de posición depende del tiempo y podemos precisamente derivar respecto al tiempo. Bueno, vamos a escribir entonces la derivada respecto al tiempo de nuestro vector. Vamos a continuar en nuestro siguiente pizarrón. La derivada va a aplicarse sobre el producto de cómo definimos nuestro vector, su magnitud por su dirección. La regla de derivación nos indica que si tenemos la derivada de un producto de funciones, entonces aplicamos el siguiente procedimiento. Derivamos el primer término y lo multiplicamos por el segundo término. Así es que tenemos la derivada de la posición como función del tiempo multiplicada por el segundo término, que es nuestro vector unitario, más
el primer término, nuestra primera función, es decir, la posición respecto al tiempo, por la derivada de la segunda función, que es nuestro vector unitario. Observemos que aquí tenemos precisamente dos contribuciones al cambio del vector, o dos posibles contribuciones al cambio del vector. El primer término nos dice, está cambiando tu magnitud. O bueno, refleja el hecho de que puede cambiar la magnitud, pero tu dirección va a seguir siendo la misma. Y el segundo término nos deja la magnitud constante, pero va a tomar en cuenta si el vector de dirección está cambiando o no. Muy bien, esto vamos a revisarlo con algunos ejemplos. Consideremos el movimiento traslacional en una dimensión. Podemos pensar en una persona caminando a lo largo de una vía o un vehículo moviéndose a lo largo de una autopista lineal también. Y se mueven, las partículas se están moviendo de izquierda a derecha. Muy bien. Ahora pensemos que esto es un movimiento con velocidad constante. Si el movimiento tiene una velocidad constante, pensemos ahora no en el vector posición, sino en el vector velocidad. Si el vector velocidad es constante, esto quiere decir que su magnitud se mantiene fija. En este caso, su dirección también se mantiene fija, no hay ningún cambio. Como la dirección no cambia, la derivada de la dirección la contemplamos como simplemente 0. Si la magnitud no cambia, entonces esta derivada de la magnitud también va a ser 0. Por supuesto, la derivada de la velocidad es la aceleración. Si tenemos un movimiento que tiene velocidad constante, no está acelerando. Pero consideremos ahora lo siguiente. La partícula se está moviendo a lo largo del eje horizontal de izquierda a derecha y su velocidad está aumentando. Bueno, entonces, la dirección de su movimiento se mantiene fija, está moviéndose sobre el eje horizontal de izquierda a derecha. Esta dirección no cambia, pero la magnitud de su velocidad sí está cambiando. Así es que tendremos un resultado de esta derivada distinto de 0. Este primer término va a contribuir precisamente a la aceleración de nuestro sistema. Pero como la dirección no está cambiando, la derivada del vector dirección se mantiene constante, el vector de dirección se mantiene constante, entonces la derivada respecto al tiempo es 0. Este segundo término no va a contribuir al cambio de nuestro vector velocidad, solamente va a contribuir el cambio de la magnitud. Aquí habíamos platicado de un segundo ejemplo, que es el de colisiones en dos dimensiones. Pensemos en una pelota de billar que choca contra la banda de la mesa de billar, una bola de billar. Choca a lo largo de un ángulo teta que está en relación con el eje horizontal de la banda. Y como consideramos una colisión elástica, entonces el ángulo al que es dispersada o despedida la bola de billar es exactamente el mismo ángulo con el cual llegó. Aquí sí tenemos un cambio de dirección, pero no tenemos un cambio de magnitud, precisamente porque la colisión fue elástica. Vámonos al siguiente pizarrón para introducir un caso también bastante específico, el movimiento circular. Vamos a pensar primero en este movimiento circular como una partícula que está haciendo una trayectoria sobre una circunferencia de un radio fijo. Si ese radio es fijo, la partícula se mueve precisamente a lo largo de esta circunferencia con una cierta rapidez angular que denotamos por la letra omega minúscula. Y si esta rapidez angular es constante, es decir, estamos
el ejemplo es un movimiento circular uniforme, porque la rapidez angular es constante. Entonces, la velocidad lineal de la partícula, a la cual representamos por estos vectores que son tangentes a nuestra circunferencia en todo momento. Aquí solo estamos dibujando 3 de ellos, pero el vector de velocidad en cada momento se encuentra a lo largo de la línea tangente a la circunferencia. Bueno, lo que sabemos es que en un movimiento circular uniforme, la rapidez, como esta rapidez angular es constante, la rapidez lineal también es constante. En lo que sigue veremos por qué. Vamos a encontrar la ecuación que nos va a indicar precisamente este resultado. Sin embargo, la dirección del vector está cambiando en cada momento. Recuperemos de esta parte de nuestro pizarrón precisamente la derivada de nuestro vector. Derivada del vector, que es la derivada de su magnitud por su dirección. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo en el cual la magnitud no está cambiando. La rapidez angular es constante, por lo tanto, la rapidez lineal es constante, pero su dirección sí está cambiando. Así es que tenemos precisamente un ejemplo en el cual tenemos un movimiento con rapidez constante, sin embargo el movimiento es acelerado. En una primera aproximación eso parecería ser contradictorio. Siempre que la velocidad cambia, tenemos aceleración, pero en este caso estamos diciendo que la velocidad es constante. Sí, pero es constante su magnitud, sin embargo, no es constante su dirección. Y la derivada de nuestro vector de velocidad va a tener precisamente una contribución debido al cambio de dirección. La magnitud no cambia, si es que este primer término se hace 0, pero este segundo término no va a ser 0. Así es que precisamente el resultado es un movimiento de rapidez constante, pero acelerado. Ok, en general, en la naturaleza, todas las partículas y los objetos realizamos movimientos curvilíneos, que son la combinación precisamente de trayectorias circulares o de segmentos de trayectorias circulares y segmentos que van a ser aproximados por trayectorias lineales. En este caso, por ejemplo, la línea azul es la que nos indica cuál es la trayectoria de la partícula y estamos colocando algunos vectores de velocidad a lo largo de estos puntos. Podemos estar cambiando la rapidez con la que nos movemos, pero también vamos a cambiar la dirección en la que nos movemos. Usualmente, estos segmentos que son curvos los aproximamos por distintas circunferencias que van a tener pues un radio distinto, porque la curvatura que tenemos de esta región no es la misma que podemos tener en esta región y no será la misma que tendremos en esta región final, así es que tendremos segmentos de circunferencias de distintos radios. Ok. Bueno, entonces vamos a concluir aquí en esta primera parte lo siguiente. Dado un vector, tenemos información acerca de su magnitud y su dirección y sentido. Este vector puede cambiar en el tiempo y puede cambiar porque cambia su magnitud, pero deja su dirección fija, o porque cambia su dirección y su magnitud puede mantenerse fija. Por supuesto, y en el caso más general, van a cambiar ambos elementos del vector. Puede cambiar su magnitud y puede cambiar su dirección. Lo vamos a ver precisamente ahora que estudiemos el movimiento circular en general. Para ello vamos a pasarnos al siguiente pizarrón.
Esta parte la voy a... la tienen ustedes registrada, tienen ustedes este documento, pero la voy a saltar por el momento. Regreso a esta parte hacia el final de esta descripción. Vámonos a lo siguiente. Estábamos estudiando el movimiento circular y vamos por el momento a pensar en el movimiento circular uniforme. Este adjetivo de uniforme lo que nos está indicando es la partícula se está moviendo con una rapidez angular constante. Esa rapidez angular constante es lo que encontramos, por ejemplo, en las manecillas, el segundero, minutero y la manecilla horaria de un reloj, o por ejemplo, la rotación de la Tierra alrededor del Sol, o por ejemplo, la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje. Muy bien. En una sesión pasada nos preguntábamos el cambio de la dirección de nuestro vector de velocidad lineal, ¿qué consecuencia tiene? Y lo que encontramos es que tiene como consecuencia que el cambio de la dirección tiene como consecuencia una aceleración a la que denominamos la aceleración centrípeta o también aceleración radial, porque lo que encontramos es que en todo momento esta aceleración radial está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Y encontramos que su magnitud en todo momento es el cuadrado de la velocidad o de la rapidez lineal entre el radio de la circunferencia. Recuerden, la rapidez angular, es decir, la rapidez con la que esta partícula genera este movimiento circular, esta rapidez es constante. Lo que está modificándose en este caso es la dirección de nuestro vector de velocidad. Esto genera esta aceleración debido al cambio de dirección, pero esta aceleración siempre va a ser una aceleración que esté dirigida hacia el centro de nuestra circunferencia. Siempre va a estar dirigida hacia el centro de nuestra circunferencia. Su magnitud la encontramos como velocidad al cuadrado entre el radio de la circunferencia que está describiendo. Así es que tenemos esta primera contribución a la aceleración debido a que estamos cambiando la dirección de la velocidad. Muy bien. Vamos a considerar el siguiente caso. Ahora vamos a quitarle ese adjetivo de movimiento circular uniforme, de uniforme, perdón, vamos a quitar el adjetivo uniforme y vamos a quedarnos con un movimiento circular. Lo que vamos a hacer es permitir ahora que la rapidez angular cambie a lo largo del experimento, de algún experimento, ¿sí? Para esto vamos a partir de lo siguiente. ¿Cómo definimos un ángulo? Dada una circunferencia de un cierto radio, el ángulo que subtiende el radio vector de nuestra partícula, este radio vector nos está describiendo, se está moviendo junto con la partícula que realiza esta trayectoria circular. Bueno, si la partícula parte, por ejemplo, del punto R, 0, que sería este punto sobre el eje, parte de este punto y recorre un cierto ángulo en un cierto tiempo, va a describir el arco de circunferencia llamado S. Y esto es lo que nos permite definir la cantidad ángulo. El ángulo es el arco de circunferencia que subtiende este ángulo, precisamente, entre el radio de la circunferencia. Ok. Las unidades son radianes o son grados.
y técnicamente, debido a esta operación, sabemos que tenemos una cantidad adimensional. Un ángulo es una cantidad adimensional, pero por convención se introdujo precisamente la unidad de radian o la unidad de grado para hablar de los ángulos. Ok. Si este ángulo lo estamos recorriendo, lo estamos cambiando, porque la partícula se mueve sobre esta circunferencia. Si este ángulo está cambiando como función del tiempo, entonces también el arco de circunferencia está cambiando como función del tiempo. El radio se va a mantener constante, ¿sí? Nos estamos moviendo, en este caso, sobre una circunferencia en todo momento. El radio es constante en todo momento. El ángulo no es constante, está cambiando con el tiempo. Por lo tanto, el arco de circunferencia que estamos subtendiendo, lo que subtiende el ángulo, está también cambiando como función del tiempo. Como tenemos que está cambiando ahora o que estamos permitiendo un experimento en el cual la rapidez angular está cambiando como función del tiempo, vamos a tener también como consecuencia de esto una aceleración. A esta aceleración le vamos a llamar aceleración tangencial y vamos a ver por qué le llamamos de esa manera. Ok, entonces el ángulo es una función del tiempo, el arco de circunferencia es una función del tiempo. Vamos a calcular el cambio respecto al tiempo del ángulo. Y como siguiendo nuestros procesos de diferenciación o de derivación, tenemos que la derivada del ángulo respecto al tiempo es la derivada del arco de circunferencia entre el radio respecto al tiempo, pero el radio es constante. Como el radio es constante, este factor de 1 entre el radio, 1 entre r, sale de nuestra derivada y nos queda solamente la derivada de la distancia recorrida respecto al tiempo. Por definición, recordamos que distancia sobre tiempo, o el cambio de la distancia respecto al tiempo, pues es nuestra rapidez lineal. ¿Sí? Aquí es una v de nuestra rapidez lineal. Recuerden que la rapidez lineal es la que dibujamos como un vector tangente en cada punto de esta circunferencia y cuyo tamaño nos está diciendo precisamente cuál es la magnitud de esa rapidez lineal. Ahora, como resultado de este cálculo, obtenemos lo que conocemos como rapidez angular, omega, como función del tiempo, que es cómo cambia el ángulo respecto al tiempo, con unidades de radianes sobre segundo, o radianes por segundo. Ok, entonces nuestra rapidez angular es la rapidez lineal entre el radio. Y de aquí podemos escribir nuevamente, o podemos multiplicar ambos lados de esta ecuación por el radio y nos quedamos con la expresión de que la velocidad o la rapidez lineal es el radio por la rapidez angular. Observemos que las unidades son congruentes porque radio tiene unidades de metro, rapidez angular tiene unidades de radianes sobre segundo, así es que nos quedan unidades de metro sobre segundo. Ok. A la vez, ya que estamos calculando el cambio respecto al tiempo, si además la rapidez angular cambia respecto al tiempo, entonces, bueno, veamos cómo es qué significa este cambio. Entonces, calculemos la derivada respecto del tiempo de la rapidez angular. Esto es la derivada respecto al tiempo de la velocidad entre el radio. Nuevamente, 1 entre r es un factor constante, así es que sale de la derivada y nos queda la derivada de la velocidad lineal respecto al tiempo. Lo cual es precisamente la aceleración lineal. En este caso también le llamamos aceleración tangencial en el caso del movimiento circular. Esto nos permite definir una nueva cantidad que conocemos como aceleración angular alfa. La derivada de la rapidez angular es la aceleración angular y
es igual a nuestra aceleración tangencial o aceleración lineal dividida entre el radio de la circunferencia. Podemos verificar que las unidades también son congruentes. Muy bien, entonces esto de hecho se parece a lo que ya conocíamos. Tenemos en un movimiento traslacional, que es todo lo que estudiamos el semestre pasado, en un movimiento traslacional podemos considerar a una partícula que se mueve en el plano, por ejemplo, y nos interesa conocer su posición como función del tiempo. Bueno, su posición como función del tiempo, al ser derivada, nos da como resultado la velocidad como función del tiempo. Y si volvemos a derivar la velocidad, obtenemos la aceleración como función del tiempo. Entonces, es esa el orden de nuestras cantidades. Posición R, velocidad V, aceleración A. En este caso, en el caso del movimiento circular uniforme, movimiento circular solamente, ¿quién está cambiando como función del tiempo? Pues está cambiando el ángulo. El cambio del ángulo como función del tiempo nos da la rapidez angular. Y el cambio de la rapidez angular como función del tiempo nos da la aceleración angular. Muy bien. Ahora, aquí va a surgir una pregunta que nos va a llevar a lo siguiente, al análisis de, ok, ¿dónde están aquí los vectores? ¿Dónde quedaron aquí los vectores? Porque, ok, bueno, si está cambiando la velocidad, la rapidez lineal, sabemos que tenemos una aceleración tangencial, ok, que está dirigida precisamente de manera tangencial en cada punto de la circunferencia. Pero si nos planteamos la pregunta de, bueno, la rapidez angular es un vector, la aceleración angular es un vector, bueno, pues vamos a explorar esa parte de nuestro resultado, porque aquí tenemos que la rapidez lineal es igual al radio por la rapidez angular. Pero nosotros sabemos que la rapidez lineal pues es un vector. Aquí solamente tenemos su magnitud. En esta expresión solo tenemos su magnitud, pero no tenemos su dirección. Vamos a ver cómo es que podemos obtener esa dirección. Muy bien. Muy bien. Para ello, para analizar cuál es la dirección de la rapidez angular, vamos a recurrir a salir del plano de la circunferencia, por ejemplo. ¿Sí? Si tenemos un movimiento circular, ustedes piensen en ejemplos de movimiento circular. Un tornamesas, el plano de giro de un motor, que puede ser el de un dispositivo como una centrifugadora o una licuadora, un electrodoméstico de ese estilo, una licuadora, una batidora, una lavadora, ¿sí? Sabemos que podemos observar el movimiento circular en un plano. Bueno, vamos a salirnos un poco del plano para darle una dirección a esta rapidez angular. Y nos vamos a salir del plano de la siguiente manera. Vamos a considerar lo siguiente. Si el giro de la partícula se da en sentido levógiro, es decir, en contra de las manecillas del reloj,
Entonces, vamos a decir que la rapidez angular es un vector que sale del plano del giro hacia nosotros. Si tomamos este plano de giro y lo volteamos para verlo de canto, y lo vemos precisamente entre las posiciones de más r y menos r, entonces el vector de rapidez angular será el vector perpendicular a este plano, y el ángulo que hace es un ángulo phi, que vamos a llamar un ángulo phi, pero será de 90 grados. Vamos a ver si esta propuesta nos sirve. Vamos a ver que si invertimos la dirección de giro, nos encontramos ahora en un giro en sentido dextrógiro, en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a decir que entonces la rapidez angular va a consistir, su vector asociado será un vector que entra al plano de giro. Entonces será un vector, otra vez, si vemos el plano de giro de canto, vamos a ver que entonces el vector omega va a entrar al plano, ¿sí? En el caso de un sentido levógiro, sale del plano. En el caso de dextrógiro, entra al plano de nuestro pizarrón. Bueno, si por el momento esa es nuestra propuesta de direcciones para la rapidez angular, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una operación que precisamente nos saca del plano. Y es la operación de producto vectorial. Nuestra propuesta es que el vector velocidad lineal sea igual al vector rapidez angular producto cruz o producto vectorial el radio de la circunferencia. También la pregunta inmediata es, bueno, este vector del radio, ¿cómo lo vamos a considerar? Bueno, este vector radial lo vamos a considerar como yendo del centro de la circunferencia hacia donde se encuentra la partícula a lo largo de la circunferencia. Entonces todas estas líneas rojas se refieren precisamente al vector radial. Ese es nuestro vector radial. Observen que este vector está cambiando su posición. Claro, está moviéndose con la partícula en todo momento, pero su magnitud no está cambiando. ¿Cuál es su magnitud? Pues su magnitud es R, es el radio, está fija. Si nos imaginamos un movimiento circular uniforme, la rapidez angular es constante. Así es que su magnitud será constante. Como se mueve solo en un sentido, su dirección también va a ser constante. Va a ser perpendicular al plano de giro. Muy bien. Vamos a recordar algunas cosas del producto vectorial ahora. Muy bien. Dados dos vectores, por ejemplo, rapidez angular y radio vector, o vector radial. ¿Cuál es la magnitud del producto vectorial? Bueno, su magnitud es la magnitud del primer vector, es decir, la rapidez angular, por la magnitud del segundo vector, es decir, el radio de la circunferencia, ambos son constantes, por el seno del ángulo que están haciendo estos dos vectores. Y déjenme regresar a la parte anterior del pizarrón. El vector radial es perpendicular al vector de velocidad angular. Ya sea que la partícula gira en sentido levógiro o gira en sentido dextrógiro, no importa. El radio siempre es perpendicular a la rapidez angular. Es decir, el ángulo es de 90 grados, pi medios radianes, y entonces el seno del ángulo phi vale 1. Así es que la magnitud de omega cruz r es omega por r.
lo cual coincide precisamente con nuestro resultado previo. Me voy a ir con calma a donde teníamos precisamente este resultado. La rapidez lineal es el producto de la rapidez angular por r. Vamos a revisar eso, vamos a recordar que de nuestro análisis de la cantidad llamada ángulo, cuando derivamos la posición angular, obtenemos la rapidez angular y precisamente obtenemos esta expresión. Observemos que tenemos la velocidad lineal como rapidez angular por el radio. Así es que la magnitud coincide. Muy bien, la magnitud está bien. Pero lo que nos interesaba, de hecho, nuestra pregunta partió de aquí. Ok, bueno, está bien, esto ya lo calculamos utilizando cálculo diferencial de funciones de una variable, pero ¿cuál es la dirección? Vámonos con esa parte. Vamos a regresar ahora a revisar cuál es la dirección del vector que resulta. Observemos que para calcular, bueno, para obtener esta dirección de manera intuitiva, lo que necesitamos es aplicar la regla de la mano derecha, la llamada regla de la mano derecha. ¿Sí? Lo que nos dice que debemos colocar la palma de la mano con los dedos extendidos en la dirección del primer vector. Por ejemplo, aquí, si tenemos este vector omega, y después cerramos en la dirección del otro vector. Y hacia donde apunta el pulgar es la dirección de la rapidez lineal. Bueno, pues les pido que hagan esos ejercicios de la regla de la mano derecha, extiendan la palma de su mano con los dedos extendidos, mano derecha, dedos extendidos a lo largo del vector de rapidez angular y cerramos en el sentido del segundo vector del radio. ¿Sí? Vamos a ver que vamos a obtener precisamente las direcciones correctas del vector velocidad. Y con esto concluimos que en efecto tenemos la información ahora ya completa. Tenemos nuestro vector de velocidad en términos del vector angular y del vector radial. En realidad, aquí lo que conocíamos, lo que ya sabíamos era quién es nuestro vector de rapidez lineal. Ese ya lo sabíamos, es el vector tangencial, que siempre es perpendicular al radio a lo largo de la circunferencia. Lo que nos faltaba era saber qué dirección iba a tener la rapidez angular. Y tenemos, consideren lo siguiente, podemos concluir lo siguiente. ¿Cómo está girando el objeto? Bueno, o está girando en el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Pero tenemos que concentrarnos en el plano de giro. Si tengo mi plano precisamente en el horizontal, pues yo tengo que fijarme si mi giro es en un sentido o en el otro. De tal manera que entonces mi rapidez angular o va a ser entrando al plano o saliendo del plano. ¿Sí? De hecho, no importa si nuestro plano de giro lo tenemos inclinado precisamente. No importa, porque nuestra rapidez angular va a seguir siendo un vector que o sale del plano de giro o entra al plano de giro. ¿Sí? Y eso es una gran conclusión, es un gran resultado, porque ahora podemos expresar de manera completa tanto nuestra rapidez lineal como nuestra rapidez angular. Muy bien. Pues con esto concluimos esta primera parte de la descripción de un movimiento circular que puede ser uniforme o puede ser acelerado. Por supuesto, aquí la siguiente pregunta es, a ver, calculamos la velocidad, la rapidez, habíamos encontrado la rapidez lineal, la rapidez angular, perdón,
y nos preguntábamos por cuál sería la dirección de su vector. Pero también calculamos, voy a regresarme a esa parte del pizarrón, pero también calculamos la aceleración angular. Y aquí lo que tenemos es que la aceleración angular es la aceleración tangencial o lineal entre el radio. Y de manera análoga a lo que tenemos acá, podemos multiplicar la aceleración angular por r, y eso será igual a la aceleración lineal. Algo semejante a esta ecuación. ¿Sí? Vamos a ver si se puede, si se deja escribir algo. Tenemos entonces que es la aceleración como función del tiempo es igual al radio constante por alfa como función del tiempo. ¿Sí? Esto es una ecuación que nos recuerda precisamente la que tenemos acá arriba. La pregunta es, bueno, ya conocemos cuál es la... ¿qué dirección tiene la aceleración tangencial? Precisamente sigue siendo tangencial a la circunferencia. Tiene una cierta magnitud que va a ser la derivada de la velocidad respecto al tiempo, velocidad lineal. ¿Cuál es entonces ahora la dirección? El radio es una constante. ¿Cuál es ahora la dirección de alfa? Muy bien, eso lo veremos en nuestra siguiente sesión. No voy a detenerme del todo. Me gustaría regresar a hacer una nota de la parte del pizarrón que me salté hace unos momentos. Y es que habíamos platicado precisamente en términos de esta definición de nuestros vectores como sobre todo la representación, la notación de nuestros vectores, donde tenemos una notación coordenada o una notación que es una combinación lineal de vectores unitarios. Y lo que decíamos es, para encontrar el vector unitario de cualquier vector, todo vector, absolutamente todo vector, podemos asociarle a ese vector cuál es la dirección a través de su vector unitario. Y ese vector unitario lo construimos escalando el vector original. ¿Cuál es el factor de escalamiento? Pues es 1 entre su magnitud. Y este ejercicio lo utilicé porque quería con ustedes analizar el caso en el cual tuviésemos un vector inicial, original, cuya magnitud es más pequeña que 1. ¿Sí? ¿Qué magnitud tiene este vector? 1 medio, 1 medio. Bueno, hacemos esta operación. 1 medio al cuadrado más 1 medio al cuadrado. Esto es 1 cuarto más 1 cuarto. 2 cuartos. La raíz de 2 cuartos es la raíz de 2 entre 2. Sustituimos 2 por raíz de 2 por raíz de 2. Con lo cual nos queda solamente el término 1 sobre raíz de 2. Este factor es, en este caso, es mayor que 1. Vamos a ver, un segundo. Este factor es, perdón, no, es... es menor que 1. Cuidado con esto, perdón. Si la magnitud de nuestro vector aquí es menor que 1, entonces para construir un vector unitario, porque por definición el vector unitario tiene una magnitud de 1, siempre. Si nuestro vector original tiene una magnitud mayor que 1, pues entonces el factor de escalamiento tendrá que ser menor que 1 para poder
hacerlo más pequeño y que tenga la magnitud correcta de una unidad. Pero si nuestro vector tiene magnitud inicial menor que 1, entonces el factor de escalado tendrá que ser un factor mayor que 1. Y es precisamente este ejemplo. ¿Sí? Aquí la magnitud de este vector es menos de 1. Tenemos raíz de 2 entre 2. Esto es aproximadamente 1.4142 entre 2. Es decir, aproximadamente 0.7. Su magnitud es de 0.7. ¿Sí? ¿Qué es lo que quise representar precisamente con este vector aquí? Con este vector este vector azul debería de ser mi vector original. ¿Sí? Aquí debo sustituir el sombrero por perdón, es que mi vector, ok, un segundo, vamos a escribir lo siguiente. Es que aquí mi vector original es menor que 1. Precisamente este pequeñito que estamos poniendo aquí. Sí, voy a tratar de dibujarlo un poco. Este es mi vector original. Este vector que tengo aquí en verde es mi vector original. Es mi vector que tiene una magnitud menor a 1. Así es que para convertirlo en un vector unitario lo tengo que escalar y lo que vamos a encontrar es que el factor de escalado va a tener que ser un número mayor que 1, que es precisamente raíz de 2, porque la magnitud del vector es 1 entre raíz de 2. Ok. Pero para construir mi vector unitario necesitamos tomar nuestro vector original y dividirlo entre la magnitud, entre su propia magnitud. Pero 1 entre raíz de 2 nos deja que el factor de escalado es raíz de 2. Raíz de 2 es aproximadamente 1.4142, es decir, es un factor de escalado mayor que 1. Y eso nos deja entonces, ahora sí, con un vector que va a ser unitario. ¿Sí? Entonces, los vectores unitarios, para construirlos, tomamos nuestro vector original y lo tenemos que escalar. Entonces, ¿quién va a ser el factor de escalado? ¿Cuánto va a valer el factor de escalado? Está en términos de la magnitud del vector. Si la magnitud del vector es más grande que 1, entonces el factor de escalado tiene que ser más pequeño que 1, porque necesitamos una fracción de ese vector original. Pero si nuestro vector inicial es un vector que tiene magnitud más pequeña que 1, entonces el factor de escalado tendrá que ser más grande de 1. Muy bien. Pues continuamos en la siguiente sesión, que vamos a grabar ya directamente. Y cualquier duda surgirá en las sesiones de problemas. Muchas gracias.